Buenas noches. Hoy hablaremos sobre la psicología cognitiva con nuestro respectivo equipo de trabajo. Definición. La psicología cognitiva trata del estudio científico de la mente humana. Estudia las estructuras, procedimientos, representaciones y trata de modo como las personas perciben y aprenden y recuerdan y piensan sobre la información. Existe una gran variedad de paradigmas, aunque el dominante es el paradigma del procedimiento de la información. Utiliza el lenguaje del procedimiento de la información que tiene fundamento empírico. Según Smith y Coles del año 2004, la perspectiva de la cognitiva contemporánea es en parte un retorno de las raíces cognitivas de la psicología y en parte es una reacción que ante la limitación del conductismo que tiende a desentender las actividades humanas complejas, como el razonamiento, la planificación, la toma de decisiones, de la comunicación. Al igual que la versión del siglo XIX, la perspectiva de la cognitiva contemporánea se ocupa de los procesos mentales, tales como la percepción de los recuerdos, el razonamiento, la decisión y la resolución de los problemas. Sin embargo, a diferencia de la versión del siglo XIX, el enfoque cognitivo contemporáneo no se basa en la introspección. En lugar de esto, da un sentimiento que no solo ha estudiado los procedimientos mentales, puede entenderse como plenamente como el fundamento de los organismos, que es posible estudiar los procesos mentales de manera objetiva, centrándose en las conductas objetivas específicas, como hacen los Los antecedentes de la conductistas. psicología cognitiva. La ciencia en general y la psicología en particular tienen su origen intemporal en la antigüedad, más precisamente en la Grecia helénica, donde surgen las primeras concepciones lógicas sobre el origen del mundo. Así, se considera que el surgimiento del pensamiento científico en Grecia se debe a la promoción del libre pensamiento y la expresión de sus ideas, lo cual fue determinante en la riqueza de las escuelas filosóficas que surgieron durante el helenismo y la helenística. Los sistemas filosóficos modernos y contemporáneos, quienes son Robinson en 1980, es importante resaltar que los griegos crean las vocales y al combinarlas con las consonantes pudieron generar nuevas palabras, lo cual a su vez estimuló el desarrollo de sus ideas, según Leahy en el 2006. Bien, de este modo la psicología cognitiva hunde sus raíces históricas en la filosofía clásica de la Grecia helénica, muy particularmente en la obra de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, según Gardner en el año 2000, quienes tuvieron inquietudes antropogónicas, como por ejemplo Sócrates habló del autoconocimiento y por ello convirtió a la mayéutica en el método filosófico por excelencia, pero además planteó una teoría de la memoria, conocida como la teoría de la reminiscencia, según la cual el hombre ya nace con todos sus conocimientos en la mente y a medida que transcurre su vida solo debe recordarnos. Esto según Hottersall en 1997. De acuerdo a los orígenes de la psicología cognitiva, durante los años 30 y 40, el conductismo era la corriente de la psicología que predominaba. Esta rechazó el pensamiento y la ciencia como objeto de estudio. Así optó por dedicarse a analizar la conducta y sus acciones, las cuales podían ser observadas y verificadas por otros procesos. Asimismo, cuando hablamos de los orígenes de la psicología cognitiva, se dijo era un callejón sin salida y la denominaron el paradigma de la caja negra. La psicología cognitiva surge como corriente psicológica a partir de los años 50 y 60 y se consolidó en los años 70 como una reacción ante el conductismo.
Se habla de un surgimiento debido a que el conocimiento fue la principal preocupación de la psicología desde sus inicios, pero con el paso del tiempo esto fue cambiando. La psicología cognitiva se originó a causa de la revolución tecnológica que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo cual nace la computadora. El cognitivismo logra crear una ciencia objetiva cuyo estudio se basa en la mente y sus funciones, sin tener que pasar por la ciencia para estudiarlas, pues ésta se consideraba aún dudosa. Según Alan Turing, en 1926 formuló por primera vez la noción de cómputo, que más adelante sirvió como base para señalar las similitudes existentes entre la mente humana y las máquinas. Decía que al tener ambas las mismas formas de procesamiento de la información, las distinciones entre las dos eran puramente físicas, contrario a lo que decía Descartes acerca de que la máquina jamás podrá poseer razón, lo que hace totalmente distinta al ser humano. De acuerdo a Donald Broadbent, en 1950 utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. Asimismo, fue el primero en utilizar los sistemas de flujo, para descubrir lo que ocurre con la información cuando es recibida por los sentidos. Finalmente, Noam Chomsky, gracias a sus aportes, se cambió la manera como el lenguaje era concebido por los conductistas. Chomsky le dio vital importancia al papel que la mente jugaba en este proceso, resaltando también la actividad interna y creatividad inherente a los procesos cognitivos. Tachó el sinsentido la conducta verbal de Skinner, que intentaba prescindir de la psicología cognitiva y sus aportes. La psicología cognitiva es una de las ramas de la psicología que se enfoca en el estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento y en la toma de decisiones. Entre sus representantes más importantes se encuentra que es George Miller, considerado uno de los fundadores de la psicología cognitiva. Miller propuso que la idea de que la mente humana es capaz de procesar información de manera limitada y que los seres humanos tienen una capacidad limitada para procesar información. Otro de los aportantes es Jerome Bruner. Bruner es conocido por su trabajo en el campo de la psicología cognitiva y el aprendizaje. Su trabajo se centró en cómo las personas adquieren, procesan información y cómo la memoria, la percepción y la atención influyen en el aprendizaje. Otro aportante tenemos a Ulrich Neisser. Neisser es conocido por acuñar el término psicología cognitiva en 1967. Su trabajo se centró en la percepción, la atención y la memoria y propuso que la mente es un sistema activo que procesa información en lugar de ser un recipiente pasivo de información. También tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget es conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, que sugiere que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas específicas y que los niños construyen su conocimiento del mundo a través de la exploración y la experiencia. También tenemos a Noam Chomsky. Chomsky es conocido por su trabajo en la teoría lingüística y que la psicología cognitiva propuso la idea de que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano, que el cerebro humano tiene un módulo de lenguaje dedicado específicamente a la adquisición y procesamiento del lenguaje. En cuanto a los aportantes de la psicología cognitiva, esta disciplina ha contribuido de manera significativa al entendimiento de cómo la mente humana procesa la información, cómo se aprende, cómo se toman las decisiones, y entre ellos algunos de sus aportantes más importantes incluyen, ¿qué es esto? La teoría de la memoria a largo plazo, también tenemos la teoría de la atención selectiva, la teoría de la percepción, la teoría del pensamiento de la información,
Y finalmente la teoría de la resolución de problemas. Ampliación de la teoría cognitiva. La teoría cognitiva del aprendizaje determina que los diferentes procesos del aprendizaje pueden ser explicados en primer lugar por medio del análisis de los procesos mentales. Presupone que por medio de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil a las nuevas informaciones. Puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. Por el contrario, los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en el aprendizaje, que pueden ser observadas a lo largo de la vida de un individuo. Esta teoría entiende que si el proceso de aprendizaje conlleva el almacenamiento de la información en la memoria, es necesario estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta, sino atender a los sistemas de atención y recuperación de datos y a la estructura mental donde se alojan estas informaciones y las formas de actualización de estas. No se puede estudiar cómo conseguir objetos proporcionados, estímulos, sino cómo se estudia el sistema cognitivo en su conjunto. La atención, la memoria, la percepción, la comprensión, las habilidades matrices, etc. Pretendiendo comprender cómo funciona para promover un mejor aprendizaje por parte del alumno. Gracias.